Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Em, pues el día de hoy tenemos un tema bastante polémico, bastante deprimente en cierto modo. El día de hoy vamos a hablar sobre las políticas educativas en América Latina. Cuando comenzamos a hablar sobre políticas, lo primero que se nos viene a la mente es el marco político de, valga la redundancia, de los partidos políticos. Pero una política se considera como una serie de acciones, de pasos que van encaminadas hacia generar un bienestar en un sector de la población. Entonces, una política educativa serían una serie de normas, pasos, procedimientos que deberían de ir enfocados directamente a mejorar la educación en este ámbito pues de América Latina. Para comenzar vamos a hablar sobre unos datos que cuando los estaba leyendo fueron confrontativos, fueron crudos. El ver que lamentablemente en América Latina la educación está en un término pues muy alejado de lo que tendría que ser, que lamentablemente los gobiernos de nuestros países de América Latina y el Caribe pues no dan la atención suficiente a los sistemas educativos. Por ejemplo, según el Banco de Desarrollo de América Latina, en una publicación que se llama Educación, Inclusión y Desarrollo de la Agenda Educativa del CAF, menciona que 1 de cada 10 jóvenes deja la educación secundaria. 1 de cada 10 jóvenes. Imagínense el nivel de deserción que existe en América Latina. Y a un dato aún más crudo. El 60% de los jóvenes mayores de 18 años no tiene acceso a la educación. Más de la mitad de los jóvenes de toda América Latina mayores de 18 años no tienen acceso a la educación. Híjoles, creo que es un dato tristísimo que digo, sinceramente no sé qué lean los gobiernos, no sé qué artículos ellos se basen para hacer sus informes de que la educación en América Latina está progresando, de que la educación en América Latina está mejorando, cuando pues hay organismos que nos muestran pues lamentablemente todo lo contrario. Otro dato, eh, 1 de cada 5 jóvenes no asiste a la escuela. Imagínense, entre los 16 años, 1 de cada 5 jóvenes. O sea, estamos frente a un reto enorme, no solo para un país, sino para toda América Latina. Lamentablemente, pues igual se han hecho diversos estudios para medir el nivel de calidad que se muestra, que se da en los sistemas educativos. Y pues, hablando en temas de calidad, pues tampoco andamos nada bien. En primer lugar, menciona este mismo artículo que la calidad de la educación en América Latina, medida a través de los logros de habilidades cognitivas, es más baja que para otras regiones. O sea, no tenemos capacidades, no tenemos habilidades básicas, ¿no? Otro dato menciona que en la mayoría de los países la calidad de la educación no ha mejorado o ha hecho de forma marginal en los últimos años. En los últimos años en diversos países, ahorita hablando específicamente del nuestro, que es México, pues se han venido dando ciertas reformas educativas que, como lo hemos platicado en otros momentos, pues estas reformas educativas están dirigidas, están pensadas, primero desde personas que se encuentran atrás de un escritorio, personas que no han tenido tal vez la oportunidad de estar frente a un grupo, que no conocen las necesidades que existen en las aulas.
que únicamente pues van generando estos cambios, estas políticas, pues para cierto aplauso de la sociedad, para cierto sector, ¿no? Y lamentablemente cuando hay una alternancia en el gobierno que se encuentra gobernando, pues la reforma que había elaborado gobierno A, cuando sale y entra en gobierno B, pues las políticas que había generado las quitan completamente. Entonces esto va mermando, va haciendo que la educación se vaya atrasando. Y eh, y esto hace que esto no, nos genera este dato, de que la calidad en vez de ir aumentando, pues ha ido atrasando en los últimos años, y ahora tenemos un sistema educativo hasta más marginal que el de hace algunos años. Otro dato que menciona igual aquí este artículo sobre la calidad es que la mayoría de los estudiantes no alcanzó los niveles de competencias mínimas. O sea, en este mundo globalizado, en este mundo que cada vez es más competitivo, los estudiantes de América Latina no están adquiriendo las competencias básicas mínimas para poder salir a un mundo laboral en donde te van a exigir que aprendas, que te desarrolles con lo que debiste haber visto en el sistema educativo, en una universidad, cuando pues no es así. Lamentablemente igual nos hemos encontrado con diversas retículas de universidades que no se han actualizado desde el 2015, 2010, 2009. Entonces pues en este mundo globalizado, donde las asignaturas deben de irse adaptando a las nuevas realidades, a los nuevos retos que van surgiendo en este mundo, pues eso hace que los alumnos pues salgan incompetentes, ¿no? Y otro dato es que dice: existen profundas diferencias entre los logros alcanzados por niños y jóvenes de diferentes contextos socioeconómicos. Otro punto muy importante: la educación en muchos países de América Latina pues se encuentra ligada directamente al nivel socioeconómico, al nivel adquisitivo, a los recursos que pudiera tener la familia. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues si perteneces a un círculo social con altas posibilidades económicas, pues podrás ingresar a una universidad particular, donde pues las asignaturas se encuentran actualizadas, donde los docentes se encuentran mejor pagados, donde el prestigio de una misma universidad pues te puede ir abriendo las puertas. Por otro lado, si no tienes esta posibilidad, ingresas a una universidad pública, pues con las deficiencias que tenemos en toda América Latina con la educación gratuita, pues es que existen estas diferencias entre los logros alcanzados entre los alumnos de una universidad pública y los alumnos de una universidad de paga, ¿no? Otro dato importantísimo nos dice que el 50% de los estudiantes latinoamericanos no están adquiriendo las habilidades necesarias para un buen desempeño escolar para su edad. Este dato está muy ligado a los anteriores, donde los alumnos de preparatoria no están adquiriendo las habilidades que deberían adquirirse para el nivel que están cursando. Lo mismo para secundaria, lo mismo para primaria, y pues lamentablemente no se diga lo mismo para el nivel superior. Y pues como tenemos una dificultad en el sistema educativo, en las políticas educativas, por lo tanto van a existir deficiencias a la hora de la contratación del personal, porque las empresas te van a pedir pues casi que sepas hablar todos los idiomas, que tengas los conocimientos de tu área, que seas un experto en muchos temas, cuando desde las universidades pues se salen con muchas deficiencias, y esto nos va a ir generando que se vayan causando dificultades para llenar vacantes por falta de competencias técnicas. A mí algo que me llama muchísimo la atención es que cuando entramos a estas plataformas de búsqueda de empleo, ya sea LinkedIn, OCC, iNeed, Jobs, hay muchísimas vacantes. De verdad que me he quedado sorprendido en muchas ocasiones el número de vacantes que existen
de empresas en México. Ahora particularmente hablamos de nuestro país, que es México. Hay muchísimas vacantes y yo he visto que vacantes están postuladas por meses, y no hay postulaciones para estas vacantes, porque lamentablemente estas vacantes pues piden conocimientos muy especializados, conocimientos muy técnicos, que pues lamentablemente no existen en la zona, no existen en nuestro país, ¿no? Ya lo que se ha hecho común en estos días pues es el teletrabajo. Si en mi país no estoy encontrando vacantes que puedan cubrir los puestos que yo necesito, voy a comenzar a aperturar el mercado y vamos a comenzar a pues a incluir a personas de otros países, ¿no? Y entrando en tema, vamos a hablar un poco sobre los sistemas educativos de América Latina, que lamentablemente lo que yo he comentado siempre es que vamos a tener una mejora significativa en los sistemas educativos cuando estos se comiencen a desligar de la política del país. Lo comenté al principio de este programa. Los sistemas educativos pues están regidos por un Congreso, por una Cámara de Diputados, de senadores, por un poder legislativo que se conforma por partidos políticos. Entonces, cuando ingresa un partido político, se generan cierto modelo educativo, se generan ciertas materias, se genera todo todo un sistema educativo completo, con mejoras, con programas, con internet gratuito, con libros diferentes, y se comienza a trabajar en la implementación de este sistema educativo. Pero si para el siguiente sexenio o cuatrienio, dependiendo de cada país de América Latina, llega a haber una alternancia en el partido político, pues el que entra va a quitar lo que hizo el anterior. Entonces empezamos desde cero. Y no es como que, digamos, se queda lo que sirvió. No. Son cambios drásticos. Y si el anterior dijo que los salones se pintaban de blanco, pues ahora los vamos a pintar de morado, para demostrar que mi sistema educativo es mejor que el anterior, ¿no? Y esto pasa en toda América Latina, de México hacia abajo, ¿no? Y ahora que estamos viendo con estos gobiernos de tendencia a la izquierda, que ahora están en auge tanto en México como en América Latina, pues están haciendo cambios en los sistemas educativos. Obviamente, todos estos cambios van ligados a el sistema político que está gobernando en ese momento. Lo mismo pasó en Argentina, lo mismo pasó en Venezuela con la dictadura de Hugo Chávez, lo mismo está pasando en Nicaragua, lo mismo está pasando en Ecuador, en Brasil. Entonces, los sistemas educativos en América Latina están completamente ligados a el poder político. Si deseamos que nuestros estudiantes tengan una educación de calidad, se tendrá que legislar, se tendrá que trabajar desde el ámbito educativo, obviamente, generar, no sé, un instituto independiente, un organismo autónomo, algo que pueda sostenerse, que pueda mantenerse desligado del partido político que se encuentre gobernando en ese momento, porque si no vamos a poder hacer el mejor sistema educativo elaborado por partido A, pero si en algún instante llega a perder el partido A el gobierno del país, automáticamente el que venga va a hacer cambios en el sistema educativo, ¿no? Entonces, pues en vez de ir avanzando, se van a ir generando retrocesos, va a ir generando desconfianza, confusión entre los mismos docentes por la falta de capacitación y todos los problemas que ya hemos visto, ¿no? Entonces aquí entra un tema muy importante que se llama reformas educativas. Las reformas educativas son presentadas ya sean por el poder legislativo o directamente por el poder ejecutivo. Pero, vuelvo a lo mismo, estas reformas, estas políticas que se van generando en los gobiernos están ligadas completamente a la ideología que tenga el partido político. Puede haber ideas muy buenas, claro que sí, pero si no existe una continuidad entre los poderes, pues no va a haber una mejora significativa, ¿no? Ahora en México
observamos estos últimos 2 sexenios. En el año 2000, cuando hubo alternancia en el gobierno de México y entró un gobierno diferente, pues comenzó a hacer reformas educativas. Comenzó con la escuela mexicana, comenzaron a trabajar en la parte de la inclusión, a trabajar en todos estos programas que pues también han sido patrocinados, que han sido promovidos por las instancias internacionales, como puede ser el Banco Mundial, la UNESCO, la OCDE, el BID. Entonces se comenzó con un trabajo. Posteriormente sale este partido político, ingresa otro gobierno de esta misma denominación, de los azules, llamémosle así, y da un poco de continuidad, porque ya eran 12 años con el mismo partido, aunque con algunas diferencias, pero se dio un poco de continuidad. Pasan estos 2 sexenios, ingresa un partido político opositor, ingresa un partido político diferente, y pues se inicia una reforma educativa con el expresidente Peña, que comenzó a evaluar a los docentes. Se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Se comenzaron con los malentendidos de los despidos por no pasar los exámenes. Se criticó mucho a esta reforma educativa en México porque argumentaban que estaba más enfocada a una reforma laboral, completamente a los docentes. Y ellos argumentaban, una parte de ellos, que estaba enfocada únicamente en la evaluación docente, no en la mejora de la calidad de la educación. Se puso en marcha esta reforma educativa porque pues tenían el Congreso, tenían el Poder Ejecutivo, entonces se aprobó y se comenzó a trabajar en ella. Posteriormente sale este partido político, ingresa un partido de oposición, y que es la primera acción que hace, dar marcha atrás a la reforma que ya se había elaborado en el sexenio anterior, ¿no? Y no solamente eso, sino que crea su propia reforma para pues demostrar que cada gobierno lo puede hacer mejor, ¿no? Y actualmente estamos viendo que se está poniendo en marcha en México la nueva escuela mexicana, que trae toda la parte de la inclusión, de los valores, de que el alumno es el protagonista del conocimiento. Los docentes únicamente son facilitadores de los conocimientos. Ya no únicamente es importante que nos aprendamos las tablas, sino que sepamos cuándo ocuparlas, dónde ocuparlas, para qué sirven, ¿no? Es un ejemplo muy pequeño que pasó en nuestro país, pero así como pasó en México, ha pasado en toda América Latina, donde las reformas educativas están ligadas completamente a los poderes políticos. Como se ha visto que pues la alternancia política genera cambios en los sistemas educativos, hubo una propuesta de proyecto regional de educación para América Latina y el Caribe, el cual buscaba justamente esto, ¿no? Colocar unos lineamientos, colocar una base sobre la cual todos los países pues pudieran ir trabajando su agenda, ¿no? Y este proyecto inició a finales de los noventas, perdón, en los ochentas, de los ochentas a los 2000 más o menos, y constaba de un trabajo pues colaborativo entre América Latina y el Caribe para comenzar a trabajar la educación con foros regionales, con foros nacionales, porque pues en América Latina y el Caribe, como lo vimos al principio con estos datos, hay mucha abandono escolar, marginación, falta de apoyo. Hay muchas circunstancias que hacen que los alumnos abandonen la escuela. Aquí entra un punto muy importante, la inseguridad. En zonas, hablo a través de México, hay zonas que son muy peligrosas, que se encuentran completamente dominadas por los cárteles de México. Entonces el poder asistir a una escuela se convierte pues en un campo de batalla. El poder asistir a escuelas que se encuentran a kilómetros del hogar, que se encuentran en montes, que se encuentran sin caminos, que se encuentran incluso sin bancas, sin un lugar digno para que los estudiantes puedan pues tomar una clase,
es que se comenzó a trabajar con este proyecto, el cual era pues financiado, promovido por los organismos internacionales, como lo mencioné, pues el Banco Mundial, la UNESCO, la OCDE, que tenían como objetivo que se fueran unificando los criterios de la educación para hacer frente a los nuevos retos que trae el siglo XXI. Toda esta parte de la globalización, la inclusión de las TICs, de las nuevas tecnologías, no solamente el conocimiento lógico-matemático, que se le ha dado un peso más grande que tal vez al espacial, al artístico, al músico, y también una parte muy importante que es la inteligencia emocional, que antes no se hablaba nada de eso. Ahora ya entendemos con los nuevos avances, con los nuevos estudios, de que las emociones son un punto muy importante para poder adquirir el conocimiento. Es más probable que un alumno que se encuentra feliz, que se encuentra motivado, adquiera un nuevo conocimiento, a que si ese alumno se encuentra triste, se encuentra con problemas, tendrá pues una dificultad mayor para poder adquirir cierto conocimiento, y más aún para poder aplicarlo en este mundo globalizado. La educación en México y en toda América Latina es un punto que nos debería de preocupar, pero también que nos debería de ocupar. Desde todos los ámbitos, los psicólogos, los pedagogos, los normalistas, los maestros, los doctores que trabajan con la educación, más allá de esperar una política educativa, más allá de esperar una reforma educativa, creo que el trabajo más importante se encuentra en el aula. El trabajo más importante es el que realizan los docentes frente a sus alumnos. Podrá gustarnos o no gustarnos un nuevo modelo educativo, podremos estar conformes o no conformes con los libros de texto, que ahora está muy de auge esa parte, ¿no? Que hacen los TikToks y toda esa parte, pero bueno. Al final de cuentas, los políticos, los legisladores, las personas que crean y promueven estas leyes no están frente al grupo. Ellos no se enfrentan ante los padres de familia, ante los alumnos, ante las adversidades que se encuentran en una institución educativa. Al final de cuentas, el trabajo es del docente, de los orientadores, de la plantilla educativa, quienes por vocación, quienes por amor a la educación, pues tienen que sacar adelante a los alumnos con los recursos con los que puedan tener a la mano, ya sean libros, ya sean enciclopedias, ya sea el internet. Al final de cuentas, el trabajo más importante es el que los docentes hacen frente a los alumnos. Si en los libros viene información pues inadecuada, será trabajo del docente pues adecuar ese contenido, ¿no? Ahora que en los nuevos libros de texto vienen palabras pues de la cultura popular mexicana, pues híjoles, un tema complicado, ¿no? Pero pues el docente tendrá que modificarlos, tendrá que cambiarlas. La labor del docente creo que es la más importante, más allá de las reformas, más allá de las instituciones. Al final de cuentas, quien está al frente al grupo, quien da la cara por un sistema educativo, son los docentes. Se necesita trabajar mucho con los docentes para que se logre una mayor profesionalización.